dirección fue el año 76, pero está vinculada al año 72, que es cuando se funda la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Lleida. Y entonces tuve la suerte, porque en fin, son los trenes estos que pasan de vez en cuando y se cogen o no, pero que no tienen ningún mérito, sino simplemente que estabas ahí en el momento oportuno, ¿no? Y entonces fui de los profesores fundadores de esta escuela y fue una gran satisfacción porque, en fin, pocos alumnos, mucho ambiente de profesorado, muchas dificultades económicas y de medios que no había casi ninguna, pero con la pizarra y la tiza y muy buena voluntad pues iba tirando para adelante, que fue muy importante, ¿no? Y para mí fue una experiencia pues interesante. Combinaba en aquellos momentos, yo estaba dando clase en la Escuela de Industriales de Barcelona y combinaba la semana pues la mitad en Lleida y la mitad en Barcelona, y bueno, la verdad que tengo una experiencia importantísima y gratificante, y además allí conocí los alumnos que luego me enredaron para la fase de la dirección de la escuela, que ya fue el año 76, o sea, del 72 que estuvimos aquí al 76, pues volvimos a Barcelona por varias razones. Una de ellas era que queríamos seguir comiendo y entonces, como no pagaban, pues era obligado el seguir en Barcelona. Además estaba con la tesis doctoral y era también forma de intentar acabarla. Y bueno, pero a lo que iba, estando ya en Barcelona, metido de lleno en industriales, en el 76, en mayo, se convocaron aquí, dimitió el director que había en la escuela de Lleida, que era el ingeniero Vaquero de la Cruz, que era un ingeniero agrónomo de Lérida. Y entonces, bueno, hubo elecciones y los alumnos de la época, se conoce que los candidatos que se presentaron, pues no les satisfacía, bueno, por lo que fuera. Lo que sí recuerdo es que estaba un día yo en el laboratorio en Barcelona y me vinieron varios delegados de aquí de Lleida a decirme que por qué no presentaba mi candidatura, que si la presentaba ellos me apoyarían y tal. Bueno, te venden la burra, que se dice, y lo cierto es que bueno, uno es joven, tenía 30 años y dice, oye, pues esto también promete, ¿no? Empezar una cosa hace mucha ilusión, estar en los principios de las cosas a pesar de las dificultades. Bueno, la cuestión es que me convencieron, me animé, me presenté a las elecciones y salí elegido, ¿no? Sin mérito ni gloria, pero bueno, con el apoyo de los alumnos, está claro. Tenían no ellos directamente, porque yo llevaba ya casi 4 años que no había estado en Lleida, pero se conoce que algún pelota de la época les hablaría bien de mí y dijeron, pues este hombre puede jugar su papel, ¿no? Bueno, total, que al salir elegido vine a Lleida y empezó un par de años, solo fueron 2, muy interesantes, porque se estaba luchando entonces, desde aquí, desde la escuela, por la creación, porque la legislación lo permitía, de la creación de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, porque la de Lleida solo era Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, ¿no? Entonces fue una de las cosas interesantes en las que pudimos colaborar y poner nuestro grano de arena para que tirara para adelante, ¿no? La Escuela de Ingeniería Técnica en aquella época, en estos 2 años que estuve de director, creaba muy pocos problemas porque solo se hacía una especialidad, que era ingenieros de explotaciones agropecuarias, con lo cual era relativamente sencillo la coordinación, diríamos. No había muchos profesores y luego los alumnos que ayudaban un montón, ¿no? O sea, para mí, una de las, en fin, si habría que decir 2 o 3 palabras claves, alumnos, ¿no? Sería la primera de todas, y luego escuela pequeña y en fin, había un ambiente muy bueno y los alumnos además apoyaban en todo, y como estaban buscando siempre la excelencia, que eso por desgracia no se ha mantenido en el tiempo, pues bueno, pues era comodísimo. O sea, eso que te exijan más, pues si te gusta la profesión, pues realmente es un estímulo importante, ¿no? O sea, yo soy ingeniero y lo estudié en el plan no cíclico, como existen ahora en las ingenierías, sino que primero bueno, yo era perito en concreto, o sea, antes lo que ahora se llama ingenieros técnicos, en mi época, que yo soy ya muy viejo, pues se decía perito, ¿no? Industrial o perito agrónomo o perito de montes o lo que fuera. Luego se pasó a ingeniero técnico. Pero bueno, que en mi época, digo, pues tenías que hacer toda la carrera de perito o de ingeniero técnico, y cuando acababas un curso de adaptación y empezar en primero toda la carrera de agrónomo o de industriales o de lo que fuera, ¿no? Lo cual se te hacía muy largo, se repetían muchas materias y no parecía demasiado razonable desde el punto de vista didáctico, ¿no? Entonces ya hubo movimientos desde hacía tiempo de que eso había que intentar cambiarlo, ¿no? Y ir a un plan cíclico de estudios, ¿no? De que existiera un primer ciclo, luego una adaptación, pero que luego ya pasases a un nivel bastante alto de
que en un par de años se pudiese acabar el segundo ciclo, ¿no? Y es lo que aquí en Lleida se posibilitó y se luchó mucho y se trabajó, yo diría que mucho, todo el mundo, para lograr el estudio, que los estudios fueran cíclicos, ¿no? Y así se consiguió, ¿no? Porque cuando se aprueba ya definitivamente la Escuela de Agrónomos, durante un año, pero poco más, no llegó a un año, estuvimos 2 directores, la última época de los 2 años que yo fui director, había otro director de la Escuela Superior, diríamos, de Ingenieros Agrónomos, y con buen criterio se decidió juntar las 2 direcciones para que la dirección fuera mucho más eficaz y más ágil a la hora de organizar, porque el edificio era el mismo, los alumnos prácticamente de un ciclo pasaban a otro, y eso yo creo que fue una muy buena labor que se hizo y en la que todo el mundo colaboró a tope, ¿no? Entonces es una cosa que recuerdo con mucho cariño, porque bueno, estuve ahí en primera fila aportando el granito de arena, no es que hiciera ni más ni menos que todo el mundo, porque todo el mundo empujó mucho, ¿no? Eso como académico. Y luego otro detalle que querría comentarte, ya que has sacado hechos a destacar, ¿no?, de esta época, y es un accidente, una cosa desde el punto de vista humano, pero que fue importante, y fue un accidente de tren en el que murieron 2 de nuestros alumnos de la escuela universitaria. Y lo recuerdo especialmente porque yo estaba en clase por la tarde, a primera hora, no sé si era la clase a las 3 o a las 4, pero a primera hora llegué a la escuela, empezamos la clase y nada más, al cabo de poco rato de empezar la clase, vino un profesor, Ignacio Franco, todavía me acuerdo, que interrumpió en la clase abriendo, dice: oye, Javier, el tren, que había una vía, que ahora, claro, ya los que sois jóvenes igual no la habéis visto nunca, ¿no?, porque ya está cubierta hace muchos años, pero había que atravesar, esperar que las barreras se levantaran y pasar y tal, pero los coches apurábamos siempre mucho mientras estaban bajando. Bueno, total, que ese desgraciado día pues vino el tren, se cargó a estos 2 chavales y eran alumnos nuestros, era pareja, y fue un impacto tremendo. Bueno, es una cosa terrible, pero creo que a destacar también, aparte de esa tragedia, es que los alumnos, que ya te digo que estaban muy en todo de la escuela y en busca de, como decía antes, de la calidad y de preocuparse un montón de todas las cosas, pues se sintieron tocados, ¿no?, en que era un peligro que siguiera el tren pues tal como estaba, con las vías y tal, y a partir de ese momento iniciaron una cantidad de acciones, pero tremendas, ¿no?, de ir a la estación del tren, repartir pasquines en contra de las vías y pidiendo que se soterrara la vía, ¿no? Y bueno, tardó unos años, pero al cabo de unos pocos años se logró que la vía pasase y desapareciera el paso a nivel, ¿no? Entonces es una cosa que la recuerdo siempre porque causó un impacto emocional pues fuerte, ¿no? Y demostró que los alumnos valían un montón, ¿no?, porque fueron capaces de tomar esa bandera y hasta el final, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no soy neutral en el tema, porque hubiera pagado por seguir dando docencia, o sea, he sido muy feliz y es una profesión que, como todas, ¿no?, si te gusta, disfrutas, y si no, se sufre, ¿no? Pues yo he sido de los que la he disfrutado, a Dios gracias, ¿no? Yo he tenido la suerte de encontrar el sitio adecuado, ¿no?, que a veces pues bueno, no todo el mundo tiene suerte, ¿no? Yo tengo que reconocer que la he tenido, ¿no? Entonces, quizá a esta pregunta que tú me dices de la evolución, que ha cambiado un montón, de esto que yo te contaba antes, de la escuela a la escuela que tenemos hoy, tan grande y tan, pues se parece poco, y que ha mejorado pues muchísimo, ¿no? Pero te diría que le puede pasar un poco a la escuela, y no solo a esta, a muchas, ¿no?, como ha pasado con el riego, ¿no? O sea, cuando empezó la escuela, bueno, unos años antes ya empezó a cambiar, ¿no? Pero ¿cuál era el sistema tradicional del riego de nuestra payesía? Pues era el riego a manta, ¿no? El riego por superficie, y donde el factor humano era el fundamental, ¿no? O sea, bueno, había que nivelar el terreno, pero allí los que regaban de verdad eran los regantes, ¿no?, que eran los payeses, que sabían un montón y eran el alma del riego. ¿Cómo ha ido evolucionando el riego? Pues ha ido tecnificando y hemos llegado al riego por goteo, con infinidad de mecanismos automáticos y electrónica, y en fin, la tecnología ha devorado, bueno, en mi opinión, la parte humana, o la ha dejado reducida a mínimos, y entonces hoy día pues hay mucha tecnología. Si eso lo llevas al tema de las clases, pues diríamos que la tecnología del riego son los medios audiovisuales que se utilizan últimamente, hasta yo los utilicé, quitando pizarra y haciendo, bueno, pues utilizando el pen, el ordenador, las proyecciones, que está muy bien, o sea, todo lo que sea que ayude a la mejora, pero a veces me llega a plantear que si esa mejora nos estaba sobrevalorando, ¿no?, y que estábamos abandonando un poco al alumno, la relación, bueno, pues como se había hecho clásicamente, cuando no había quien te entretuviera en proyectar cosas, ¿no? Y hoy día pues quizás se puede abusar de eso y olvidar que eso va dirigida hacia unas personas
que requieren una atención que no siempre está muy vinculada con la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues en la escuela pasa igual, o sea, ha habido una gran evolución que es en positivo, pero que se puede perder quizás ese calorcito que yo lo viví porque me tocó esa época y que era muy gratificante, y la empatía con los demás, que todo el mundo sentía los problemas de todos, pues ahora a lo mejor pues todo departamentos diferenciados, no te ves mucho, bueno, en fin, que es todo un reto, que yo creo que sí, también es bonito, un reto que los jóvenes tenéis que enfocar, ¿no? Y resolver si se puede.